Buen día compañeros, somos el equipo 3, está conformado por Reynoso Viviano Álvaro, Peláez Godínez Juan José, Sandoval Montiel David Alejandro. En esta práctica aprenderemos cómo alimentar un circuito RLC con un voltaje senoidal y posteriormente aprender a medir y determinar la impedancia con los equipos de medición de laboratorio. En esta práctica aprenderemos cómo alimentar un circuito RLC con un voltaje senoidal y posteriormente aprender a medir y determinar la impedancia con los equipos de medición de laboratorio. También deduciremos el ángulo de desfasamiento en el circuito y por último familiarizarse con los equipos de mediciones. Para esta primera parte seleccionaremos tres equipos de mediciones: la resistencia con un valor de 300 ohms, inductancia con 600 ohms y por último la capacitancia de 300 ohms. Posteriormente determinaremos la impedancia total de los elementos que está conectado en serie el circuito. Ya obtenida la impedancia total teórica, procederemos a medir ahora la impedancia total con un multímetro. Ya obtenida la impedancia medida, registraremos ese valor en la tabla. Ya por último de esta parte 1 de la práctica, ahora mediremos el voltaje, la corriente de cada elemento del circuito y posteriormente registraremos esos valores en la tabla. Para esta siguiente parte 2, ahora mediremos ángulos de desfasamiento. Al haber analizado el circuito anterior, volveremos a determinar este mismo, solo que esta vez se conectó en serie con los demás elementos del circuito una resistencia muy pequeña a comparación de los demás elementos, de cerámica de 1 ohm. En esta resistencia se determinó mediante el osciloscopio y su cursor para sacar la frecuencia en dicha onda del circuito. Con estos datos se obtuvo el ángulo de desfasamiento. Y ya para concluir esta parte 2, los valores obtenidos en el osciloscopio serán registrados en la tabla después de haber calculado el ángulo de desfasamiento